una hazaña, nada más que un rasguño en la tierra reseca de la antigua Mesopotamia. Esa única línea tallada en el suelo del desierto era todo lo que separaba a 25.000 hombres exhaustos de la aniquilación. Esta no es una historia sobre armas superiores ni intervención divina. Es la historia de un comandante que convirtió la tierra en destino, que transformó el suelo mismo en un arma para humillar a un imperio ebrio de su propia invencibilidad. El año es 530 d.C., y lo que suceda en las próximas 72 horas probará que, a veces, el arma más devastadora no se forja en fuego, sino que se talla con palas. Si la estrategia militar te fascina, deja un comentario. Quiero saber qué harías tú en su posición. El Imperio Romano está muriendo. No es la decadencia gradual de un gigante envejecido, sino las convulsiones violentas de algo magnífico siendo desgarrado. Los territorios occidentales han sido devorados por tribus bárbaras que usan cascos romanos como trofeos. Todo lo que queda es la joya oriental. Constantinopla, el último faro de una civilización que una vez gobernó el mundo conocido. El emperador Justiniano se sienta en un trono construido sobre los escombros de la gloria perdida, atormentado por una obsesión peligrosa: restaurar lo que fue arrebatado, reclamar la antigua majestad del imperio, hacer que el mundo vuelva a recordar el nombre de Roma con miedo y respeto. Pero antes de poder mirar hacia el oeste, hacia los territorios perdidos, debe sobrevivir a lo que viene del este. Más allá de la frontera, un poder antiguo acecha como un depredador que ha olido la debilidad. El imperio sasánida, Persia, liderado por el rey Kabad, huele sangre en el agua. Durante años, las fuerzas persas han estado destruyendo sistemáticamente a las legiones romanas, destrozándolas con tácticas superiores y números abrumadores. La moral romana no solo está rota, está pulverizada. Sus comandantes luchan como hombres que leen manuales obsoletos, tan predecibles como el amanecer, fácilmente contrarrestados por generales persas que han pasado la vida entera estudiando la guerra como un arte. Justinian necesita un milagro. En lo que podría ser un acto de desesperación o de genio estratégico, la historia aún lo debate. Se juega el futuro del imperio en un joven oficial llamado Flavio Belisario. El hombre apenas tiene 25 años. No ha ganado su reputación a través de 100 batallas ni décadas de servicio militar. Es miembro de la guardia personal del emperador. Leal más allá de toda duda, pero sin experiencia en el crisol del mando real. Ahora se le entrega el título de Magister Militum per Orientem, comandante supremo de todos los ejércitos orientales. Sus órdenes son simples y brutales: marchar hasta la fortaleza de Dara en la frontera persa y detener la tormenta que se avecina. Nadie espera que gane, solo necesitan que retrase lo inevitable. La tormenta que se aproxima tiene un nombre: Peroses. El general persa es todo lo que Belisario no es: un guerrero veterano que ha dedicado toda su existencia a la ciencia de la guerra. Considera a los romanos una cultura decadente escondida tras sus muros, incapaz de enfrentarse a Persia en combate abierto. Peroses comanda a los legendarios inmortales, una caballería de élite que ha aterrorizado a civilizaciones durante generaciones. Su fuerza de invasión cuenta con 50.000 hombres, no reunidos para conquistar territorio, sino para aniquilar la oposición. Frente a él, Belisario llega con apenas 25.000 soldados, una mezcla desesperada de mercenarios godos, auxiliares hunos y reclutas romanos desmoralizados que han escuchado las historias sobre lo que el acero persa hace con la carne romana. Los números cuentan una historia de condena. La geografía del campo de batalla cuenta otra. La guerra en el desierto pertenece a la caballería, y los catafractos persas son pesadillas de acero. Tanto jinetes como caballos cubiertos de armadura laminada de cabeza a casco. Sus cargas son fuerzas de la naturaleza imparables. ¿Cómo podría la infantería romana, una pálida sombra de las legendarias legiones de César, resistir ese impacto atronador? La respuesta es simple: no puede. Cada soldado en el ejército de Belisario lo sabe. Una batalla convencional en terreno abierto no sería guerra. Sería ejecución. Belisario observa el terreno alrededor de Dara.
plano, expuesto, sin ofrecer ninguna ventaja natural. Sus oficiales le suplican que se retire detrás de los muros de la ciudad, que al menos mueran con piedra a sus espaldas. Pero el joven comandante no marchó hasta allí para esconderse. Si el paisaje no ofrece ventaja, él la fabricará. Convoca a sus ingenieros con una orden que suena a locura: cavar. No murallas defensivas ni fosos llenos de estacas, solo cavar zanjas, como si su supervivencia dependiera de ello, porque depende de ello. Durante días, bajo un sol despiadado, los legionarios excavan la tierra. Pero no es una excavación aleatoria, es arquitectura táctica disfrazada de desesperación. Cavan una zanja principal a través del campo de batalla, pero dejan una apertura visible, un hueco en el centro. A cada lado de esa brecha central cavan zanjas adicionales en ángulo, extendiéndose hacia adentro como las pinzas de una criatura depredadora lista para cerrarse. En los extremos de esos brazos angulados, ocultos a la vista directa, Belisario coloca sus activos más mortales: mercenarios hunos, maestros del arco compuesto disparado desde caballo. El plan es pura locura. Belisario no está construyendo una defensa. Está diseñando una trampa. Está creando deliberadamente una debilidad aparente, invitando activamente a las fuerzas persas a atacar lo que parece ser un centro expuesto y mal protegido. Está utilizando la arrogancia del enemigo como arma, apostando todo a su desprecio. Entonces, llegan. 50.000 persas aparecen en el horizonte. Sus estandartes oscurecen el cielo. El suelo tiembla bajo el peso de su caballería. Cuando Peroses observa el campo de batalla, se ríe. Una zanja, unas cuantas marcas en la tierra. Esta es la legendaria estrategia romana. Parece cobardía, una admisión de inferioridad. Envía un mensajero a Belisario con un mensaje cargado de arrogancia. Prepara mi baño para esta tarde, no en mi campamento, sino dentro de Dara misma. Exige rendición incondicional. La respuesta de Belisario es un silencio desafiante. Sus hombres mantienen sus posiciones. Peroses no ataca de inmediato. El primer día se convierte en una guerra de nervios. El sol golpea, el polvo se eleva, 50.000 guerreros observan a 25.000. Los persas envían campeones al frente para duelos individuales, intentando romper la moral romana con humillación pública. Pero los romanos ganan esos duelos. La tensión se eleva, la furia de Peroses crece. La humillación pública exige venganza pública. Mañana no habrá más juegos. Mañana, la tormenta de acero persa será desatada. Belisario observa sus zanjas. Toda su apuesta expuesta ante los ojos enemigos. El destino del Imperio Oriental depende de si la tierra puede contener el acero. Amanece el segundo día, rompiendo el silencio pesado. En el campamento persa, miles de guerreros se preparan con el estruendo metálico de un ejército listo para borrar a sus enemigos de la existencia. Peroses estudia esa zanja, esa cicatriz frente a su camino. ¿Es o una trampa obvia o la prueba de la desesperación romana? Su arrogancia elige creer lo segundo. La dejaron abierta porque se quedaron sin tiempo, porque tienen miedo. Pero Peroses no es tonto. No malgastará a sus inmortales en un asalto frontal inmediato. Primero pondrá a prueba los bordes, verá cómo sangra el ejército de Belisario. Da la orden. La primera oleada persa choca contra el flanco izquierdo romano. Miles de infantes y arqueros apoyados por caballería ligera avanzan. El cielo se ennegrece bajo una tormenta de flechas. El impacto contra los escudos romanos suena como tambores de guerra golpeados por gigantes. La línea romana se dobla peligrosamente. Hombres gritan, caen, mueren. La presión es inmensa. Si ese flanco colapsa, Belisario será rodeado y destruido. El joven general observa, inmóvil. Su rostro es una máscara de calma calculada. Ve a sus guerreros del flanco izquierdo luchar por cada palmo de terreno. Entonces hace una señal, apenas perceptible. Desde el extremo derecho, ocultos hasta ese preciso momento, 300 jinetes hunos emergen de su escondite. No cargan hacia el asalto principal. Hacen algo mucho más inteligente. Cabalgan paralelos a la línea persa, disparando sus arcos compuestos con velocidad y precisión aterradoras. Son un enjambre de avispas, un cebo diseñado para provocar. Peroses muerde el anzuelo. 300 bárbaros se atreven a hostigar a su ejército. Ordena a una fuerza de élite:
quizá 3000 de su mejor caballería, destruirlos. «Tráiganme sus cabezas», ruge. La muralla de acero persa comienza a moverse, un galope atronador que sacude la tierra. Los hunos, al ver la avalancha que se les viene encima, hacen lo que mejor saben hacer: giran y huyen. Pero no es una retirada de pánico, es una retirada calculada. La caballería persa, cegada por la arrogancia y la sed de sangre, los persigue a toda velocidad. Galopan más allá de la esquina del sistema de zanjas anguladas de Belisario sin verla. Están demasiado concentrados en su presa. Entonces, la trampa se cierra. Desde dentro de esa zanja aparentemente vacía, 1000 mercenarios se levantan como espectros. Gigantes germánicos armados con hachas y espadas largas chocan contra el flanco expuesto de la caballería persa en persecución. Simultáneamente, los hunos que huían giran sus monturas y lanzan andanadas de flechas a quemarropa contra la masa confundida de acero. Los inmortales, consumidos por la furia ciega, se han canalizado perfectamente. Han cargado de cabeza en la boca del lobo, en el corredor que Belisario preparó específicamente para ellos. Creen que están rompiendo la línea romana. No se dan cuenta de que acaban de firmar su sentencia de muerte. En el instante en que la primera oleada de acero persa cruza el umbral, en el momento en que están totalmente comprometidos sin posibilidad de retirada, Belisario da la señal. No es un toque de cuerno, ni una orden, gritaba. Es el sonido de miles de hombres levantándose de la tierra, desde los lados de ese canal, desde las paredes internas de esas zanjas anguladas. La mejor infantería de Roma surge del escondite. No están frente a la carga, están a los lados. Y no esperan el impacto, lo aplican. El infierno está ya a quemarropa. Los inmortales, esperando aplastar a la infantería temblorosa, se encuentran atrapados en un corredor de muerte, masacrados desde 2 direcciones al mismo tiempo. Andanadas de pila, pesadas jabalinas romanas, perforan la armadura persa a esta distancia. Arqueros protegidos en las zanjas disparan ráfagas que derriban caballos en pleno galope. Hondistas lanzan piedras del tamaño de un puño que aplastan visores y rompen huesos. El efecto es devastador. Una carga de 10.000 hombres se convierte en un atasco mortal. El primer rango de inmortales es borrado de la existencia. Sus cuerpos y los cadáveres de los caballos crean un muro instantáneo de muertos. El segundo rango, galopando a toda velocidad, choca violentamente contra el primero. El tercer rango contra el segundo. El impulso imparable persa se convierte en su tumba. Son un monstruo de acero devorándose a sí mismo. Los jinetes atrapados en el centro del canal no pueden avanzar ni retroceder. Desde ambos lados, los legionarios romanos trabajan metódicamente. Atacan con largas lanzas, masacrando sistemáticamente a la caballería más temida del mundo, ahora indefensa en una zanja. Feroces observa desde su colina, paralizado. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora es una máscara de horror pálido. Sus inmortales, su fuerza invencible, su garantía de victoria, están siendo asesinados en un matadero diseñado a medida por un joven que él consideraba un amateur. Esa zanja que se burló, esa simple cicatriz en la tierra, se llena de la sangre de su guardia de élite. Este es el punto de inflexión. Belisario no se conforma con la defensa. Da la orden y la infantería romana del centro, los hombres que los persas pensaban aplastar, avanza. Se mueven en muros de escudos, no contra una furiosa carga, sino contra un enemigo roto, desorganizado y en pánico. Simultáneamente, en ambos flancos, Belisario desata toda su caballería. Hunos y guerreros germánicos que habían regresado a su posición cargan ahora con furia. Ya no son cebo, están atacando. Golpean los flancos del ejército persa principal, cuyos soldados han estado observando, congelados por el terror, mientras sus compañeros de élite morían en el centro. La moral persa no se inclina, se rompe, desintegrándose instantáneamente. El miedo viaja más rápido que cualquier caballo. El ejército de 50.000 hombres, el orgullo de Kabad, el terror del este, deja de ser un ejército. Se convierte en una multitud de hombres aterrorizados que solo quieren vivir. Se vuelven y huyen, dejando caer estandartes, descartando lanzas. Los inmortales restantes atrapados en la zanja son masacrados hasta el último hombre.
La batalla de Dara ha terminado. Lo que comienza ahora es la persecución. Belisario, el general de 25 años sin experiencia, no solo detuvo a Peroses, lo humilló, lo destruyó con un ejército de la mitad del tamaño del enemigo. No usó acero, no usó muros, usó la propia tierra, usó psicología, usó la arrogancia del enemigo como arma y la enterró en sus corazones. Al final del día, el polvo finalmente se asienta. La zanja está llena. Más de 8.000 persas, la mayoría inmortales, yacen muertos en ese estrecho corredor. El resto de su ejército está disperso por el desierto, cazado sin piedad por la caballería Hun. Las bajas romanas son sorprendentemente bajas. Dara no es solo una victoria, es un mensaje. Anuncia que Roma no está muerta. Presenta al mundo a un genio militar que cambiará la historia. Pero para Belisario esto es solo el comienzo. La victoria trae fama, pero también enemigos mucho más peligrosos que los persas. Enemigos en casa, enemigos en Constantinopla, enemigos que observan desde el palacio del emperador. La noticia de Dara llega a Constantinopla como un trueno. La capital, acostumbrada a décadas de informes vergonzosos, de bárbaros en las puertas y generales incompetentes, simplemente no sabe cómo reaccionar. Entonces estalla. Un júbilo salvaje se apodera de las calles. El nombre de Belisario se canta en el hipódromo, se susurra en los mercados, se graba en las paredes. El joven de 25 años se ha convertido de la noche a la mañana en el Salvador de Roma. Pero a 800 kilómetros de distancia, en los salones de mármol del Gran Palacio, la victoria sabe amarga y peligrosa. El emperador Justiniano es un hombre de contradicciones, soñador de piedra y leyes que quiere resucitar el imperio de Augusto. Pero también es un paranoico que duerme con un puñal bajo la almohada, ve conspiradores en cada sombra, y un general que se vuelve demasiado popular, un general que el pueblo ama más que a su emperador. Eso no es un activo, es una amenaza existencial. A su lado se sienta la emperatriz Teodora, hija de un domador de osos de circo, exactriz de teatro obsceno, sobreviviente de los barrios bajos que ahora gobierna el mundo. Teodora es más aguda que Justiniano, más rápida, absolutamente despiadada. No ve a Belisario como un héroe, lo ve como una herramienta. Y las herramientas que se vuelven demasiado afiladas o demasiado pesadas se rompen o se desechan. En la corte, los generales que Belisario dejó atrás comienzan su trabajo. Veneno goteado lentamente. Fue suerte, susurran en cenas palaciegas. Los persas subestimaron el terreno. Usó trucos bárbaros, no tácticas romanas. El muchacho es arrogante, se cree César. El miedo y la envidia son armas más mortales que cualquier espada persa. Mientras tanto, en Persia, el rey Kabad no planea la paz. La aniquilación de sus inmortales no es una derrota, es una herida mortal a su orgullo. El humillado general Peroses es despojado de todos los honores. Kabad prepara una nueva venganza, pero esta vez no atacará Dara, no jugará el juego de Belisario. En la primavera de 531, un nuevo ejército persa de 15.000 hombres, liderado por el general Azaretes, cruza la frontera, pero no marcha hacia las fortalezas. Hacen algo peor. Se deslizan por el desierto evitando a Belisario y atacan el corazón económico de Roma, la rica provincia de Siria. Su objetivo no es la conquista sino el saqueo, quemar, robar, masacrar y desaparecer antes de que Belisario pueda reaccionar. Justinian está furioso. La noticia del saqueo de Siria borra la memoria de Dara. ¿Dónde está su general estrella? Belisario es enviado a cazar, pero todo es diferente ahora. El héroe de Dara ahora es un hombre bajo sospecha. Se le da un ejército más pequeño, se retienen suministros y, lo peor de todo, no se le da mando absoluto. El palacio envía asesores, otros generales, espías de alto rango, hombres como Hermógenes, cuya verdadera misión no es ayudar a Belisario, sino asegurarse de que no obtenga demasiada gloria. La campaña se convierte en una pesadilla logística. Azaretes es rápido. Sus jinetes persas viven en la silla de montar.
Belisario se ve obligado a una persecución agotadora a través del desierto sirio, bajo un sol que cocina a los hombres dentro de su armadura. Sus tropas, cargadas con equipo pesado de infantería, están al borde del colapso. Finalmente, acorralan a los persas cerca de la ciudad de Calínico, a orillas del río Éufrates. Es el día antes de Pascua. Los persas están atrapados con el río a sus espaldas. Es una victoria fácil si esperan. Los hombres de Belisario están exhaustos, deshidratados, apenas pueden levantar escudos. Su instinto táctico, el genio de Dara, grita descansar, bloquear, dejar que los persas se rindan o mueran de hambre. Pero no está solo. Otros generales espías de Justiniano ven la gloria al alcance y quieren su parte. ¿Qué estamos esperando? Y comienzan a murmurar. Los murmullos se convierten en acusaciones. Están atrapados. ¡Ataca! Un soldado enloquecido por la sed grita. El héroe de Dara se ha convertido en un cobarde. Azaretes observa desde el otro lado, incapaz de creer su suerte. El genio de Dara, el hombre que lo había superado tácticamente durante semanas, ahora le sirve a su ejército en bandeja. Los persas están frescos, descansados, hidratados, esperando. El choque, cuando llega, no es un estruendo atronador, sino un gemido sordo. La fatigada embestida romana choca contra la firme muralla de escudos persa. La línea romana se detiene, atrapada en una guerra de desgaste para la que no tiene fuerzas. Belisario lucha en el centro como cualquier soldado, tratando de inspirar a sus hombres mientras sabe que ha cometido un error terrible. Pero el error no fue solo atacar, fue la disposición de sus tropas. En su flanco derecho, presionado contra el Éufrates, ha colocado a sus aliados árabes, los gasánidas, hombres valientes, pero caballería ligera, no diseñados para resistir cargas pesadas. Azaretes ve esta debilidad, ve la trampa que el propio Belisario creó, porque con el río a sus espaldas, ese flanco no tiene dónde retirarse. El general persa da la orden, la caballería élite sasánida, nuevos inmortales, ignora el centro de Belisario y carga con todo el peso contra el flanco derecho romano. Los gasánidas ven la avalancha de acero dirigiéndose directamente hacia ellos. Ven la muerte cabalgando hacia ellos y no están dispuestos a morir por el error de un general romano. No dudan. Rompen filas, giran y huyen galopando a lo largo de la ribera del río, salvando sus propias vidas. En un instante, el flanco derecho de Belisario deja de existir. Para la infantería romana en el centro, es una sentencia de muerte. Luchaban desesperadamente contra el enemigo frente a ellos. Ahora los persas están detrás, rodeándolos, lanzándoles lanzas desde los lados. El cielo se llena de flechas cayendo desde ángulos imposibles. La disciplina se evapora, la formación se rompe. El orgullo que los llevó a la batalla se convierte en pánico animal. Es una masacre. Los soldados arrojan escudos y jabalinas y huyen. Corren hacia el único refugio, el río Éufrates. Se lanzan al agua y muchos, cargados con armaduras, se ahogan. El ejército de Belisario se desintegra. Aquí, en el momento de la derrota absoluta, el genio táctico desaparece y emerge el guerrero. Ve a sus hombres siendo masacrados, su reputación destruida, su carrera terminada. Justiniano lo ejecutará por esto. Nada importa ahora excepto salvar a los hombres que quedan. Galopa hacia el epicentro del colapso. Amí ruge, reúne a su guardia personal, a los veteranos de Dara, a los mercenarios herulos que no han huido. Forman un pequeño círculo desesperado con la espalda al río, un muro de escudos y acero. Lo que sigue no es batalla, es una última resistencia, la lucha de un hombre por redención. Belisario desmonta y se coloca en la primera línea, hombro con sus soldados. Su espada se tiñe de rojo. Durante horas, ese pequeño círculo de hombres se niega a morir. Los persas, envalentonados por la victoria, cargan una y otra vez, pero no pueden romper ese último nudo de desafío romano. La determinación de Belisario los mantiene unidos. Luchan con la furia de los condenados. El sol finalmente comienza a caer. La oscuridad cubre el campo de batalla convertido en cementerio. Azaretes, habiendo obtenido una victoria aplastante, decide detener la matanza. Ha perdido demasiados hombres intentando romper ese último círculo.
bajo el manto de la noche. Belisario, héroe de Dara, salvador del Este, el hombre que humilló a un imperio con una zanja, carga a los sobrevivientes ensangrentados en pequeñas barcazas de pesca. Cruza el Éufrates en la oscuridad, no como un general victorioso, sino como un fugitivo. Ha perdido su ejército, ha perdido su honor, y ahora debe regresar a Constantinopla para enfrentar la ira de Justiniano, y peor aún, la fría mirada de Teodora. El viaje de regreso es más largo que 1000 campañas. Cada kilómetro es tortura. El héroe de Dara, el hombre que cabalgaba entre oro, ahora regresa cubierto de polvo y vergüenza. Cuando llega a la capital, no hay multitudes vitoreando, no hay laureles, solo el frío silencio del Bósforo y las miradas oblicuas de los guardias del palacio. Es convocado al gran palacio de inmediato. Entra en la sala del trono. El aire es tan denso que apenas puede respirar. Esto no es un campo de batalla, es un matadero político y él es el cordero. En el trono, Justiniano no lo mira. El emperador, su patrón, su amigo, muestra un rostro contraído por la ira congelada. A su lado, Teodora observa. Sus ojos oscuros no muestran ira, algo peor, cálculo. Otros generales y asesores que lo forzaron a actuar en Calínico ya han contado su historia, una obra maestra de veneno. Hablan de la indecisión de Belisario, de su pánico cuando los aliados árabes huyeron, de cómo él, el gran general, se escondió tras su guardia mientras ellos, valientes comandantes, intentaban salvar al ejército. Mienten con la facilidad de respirar. Belisario permanece en el centro del suelo de mosaico, solo. La zanja de Dara lo protegió de 50.000 persas. Este piso pulido lo devorará. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? La voz de Justiniano es un trueno contenido. ¿Qué puede decir? Que sus propios oficiales, hombres que el emperador envió, lo traicionaron. Eso sería culpar al emperador por elegirlos, lo que es traición. Que sus soldados, enloquecidos por la sed y el orgullo, se amotinaron y lo obligaron a luchar. Eso sería admitir que perdió el control de sus hombres. El pecado capital de un general, lo que es incompetencia, está atrapado. Callinicum no fue una derrota militar, fue un asesinato político perfectamente ejecutado. Belisario mira al suelo y toma la única decisión que le queda. Se arrodilla. No ofrece excusas, no da defensa. Acepta la culpa. La sumisión total es la única jugada en un juego que no puede ganar. Justinian se levanta, rostro púrpura de ira, listo para destruirlo. Exilio, confiscar su fortuna, tal vez ejecución. Este es el fin de Flavio Belisario. Entonces Teodora levanta una mano, adornada con esmeraldas. El emperador del mundo se detiene. La emperatriz se inclina ligeramente hacia adelante. Su voz es suave, apenas un susurro, pero corta el silencio de la sala. No mira a Justiniano. Fija la mirada en Belisario, arrodillado y quebrado. Ella ve lo que su esposo, cegado por la ira, no puede. Un general victorioso aclamado por el pueblo como Belisario de Dara es un rival, una amenaza, un hombre que podría marchar sobre Constantinopla y tomar el trono. Pero un genio militar caído, un héroe humillado, destrozado, que debe su vida no a las victorias sino a la misericordia imperial, es el arma perfecta. Un león a quien le han arrancado dientes y garras, pero que todavía sabe cazar. Un león que ahora les pertenecerá para siempre. Belisario es despojado del mando, humillado públicamente, retirado del este, pero no ejecutado, no exiliado. Es perdonado. Es una misericordia más cruel que la muerte. Permanece atrapado en Constantinopla, un fantasma del palacio, obligado a observar cómo sus rivales, los mentirosos de Calínico, reciben honores. Pasa un año de susurros, miradas compasivas. El mayor genio militar de Roma se ha convertido en un cortesano desempleado. Pero el destino no ha terminado con él. Su prueba más grande no vendrá de un rey persa, ni siquiera de su propio emperador. Vendrá del propio pueblo de Constantinopla, del rugido del hipódromo, de dos colores, verde y azul.
Se estaba gestando una tormenta de furia popular tan vasta que haría que la batalla de Dara pareciera una pelea de taberna. Y esa tormenta tenía un nombre: Nika.